¿Cómo están? Bienvenidos a esta última edición de Agenda Económica AM, cerrando esta semana, día jueves, antes de fin de semana largo. Los acompañamos con noticias del día, cuando son las 8:02 en vivo. Estamos comenzando nuestro programa y partimos como siempre con nuestros titulares, el resumen de lo que estaremos revisando en los próximos minutos. Vamos a comenzar contándoles sobre las reacciones que se generó a partir del anuncio hecho en la conferencia de prensa por los ministros de Estado sobre la Estrategia Nacional del Litio, la definición de cuáles serán los salarios protegidos, cuáles los estratégicos, cuáles que quedarán a disposición de inversionistas privados. Ha abierto una nueva etapa en el desarrollo de esta estrategia. La ministra Aurora Williams, además, en una serie de entrevistas profundizó en varios temas respecto a las señales que están enviando al mercado, a la resolución de eventuales problemas jurídicos también asociados a estos contratos, entre otros asuntos. Revisamos esas declaraciones en unos minutos y veremos también la reacción del mercado ante estos anuncios. Por otro lado, vamos a actualizar también la información respecto a lo que está ocurriendo sobre Huachipato, la empresa siderúrgica que está en un momento que tiene en vilo a miles de personas en la región del Biobío. Ayer hubo varias señales importantes, una de ellas la salida de su gerente general, quien renunció en un momento crítico de definiciones para la empresa que pertenece al grupo CAP. Además, el ministro de Economía, Nicolás Grau, viajó hasta la zona, dijo que aquí no había una bala de plata para resolver esto, dando a entender la complejidad también que está enfrentando el gobierno para tratar de apoyar a la compañía y evitar su cierre total. Ya les contamos más también en unos minutos. Y por otro lado, ayer se dio el lanzamiento por parte del Servicio de Impuestos Internos de la operación Renta. Si bien esto comienza la próxima semana formalmente, ya con las primeras declaraciones que recibirá el servicio, están las fechas también respecto a las devoluciones que podrían recibir algunos de los contribuyentes, la gran mayoría en realidad. El 26 de abril estaría el primer pago para aquellos que hagan la declaración de impuestos en las primeras fechas que estará disponible en el sistema de servicio. Ya les contamos más en una nota preparada para hoy. Y por último, vamos a hablar de un tema bien importante por estas fechas. Cuando estamos pronto a Semana Santa, los tradicionales huevitos de Pascua se ven en distintas vitrinas de locales comerciales en nuestro país, pero lo hacen en un momento donde la materia prima para este producto está subiendo a precios récord que no se habían visto nunca en la historia. Para el cacao específicamente, el producto base del chocolate, que ha alcanzado niveles tan altos como los del precio de la tonelada de cobre, por ejemplo. Están a la par compitiendo en el mercado internacional. ¿Qué ha empujado el precio del cacao y por ende el del chocolate? Bueno, lo vamos a revisar también en unos minutos acá en Agenda Económica. Y nos vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con los mercados también. Jornada la de ayer de niveles récords en la Bolsa de Comercio de Santiago. Antes de eso, veamos qué ocurre a esta hora en el inicio de la sesión de transacciones en las bolsas en el mundo. En Europa, el Eurostoxx, índice ponderado de varias bolsas europeas, está subiendo 0,35%. Londres también sube menos, 0,27%. El Hang Seng más temprano en Hong Kong también subió 0,91% en el cierre, mientras que el Nikkei cayó 1,46%. Les contábamos que el IPSA, en tanto, en la bolsa local, ayer alcanzó un nuevo máximo, segundo día consecutivo de récord, 6.597 puntos. Fue el cierre para la bolsa local en el indicador selectivo, en el IPSA, y esto impulsado principalmente por la subida de SQM, que ganó 3,9%. El día de ayer, Vapores, Latam, Airlines y Ripley impulsan a la bolsa en el primer trimestre, cuando está cerrando niveles realmente de mucho optimismo por parte de los inversionistas. El dólar, en tanto, llegó a los 979 pesos. La UF hoy se cotiza en 37.072 pesos. Bueno, vamos a revisar entonces algunas de las informaciones. Ayer fue una jornada donde pudimos recabar reacciones del mercado respecto al anuncio que hizo el gobierno sobre la Estrategia Nacional del Litio. Fue una definición bien relevante la que se adoptó. Se definen solo dos salares estratégicos donde va a ser preponderante la acción del Estado, el salar de Atacama y el de Maricunga. Habrá otros salares, 5, que tendrán alianzas público-privadas más flexibles, y un tercer nivel de 26 salares donde estará abierta la cancha para inversionistas privados. Y ayer hubo reacciones donde fundamentalmente
los inversionistas, las empresas interesadas se mostraban algo más optimistas porque hay más claridad en el mapa. Hoy día la ministra Aurora Williams, en una serie de entrevistas en medios escritos, profundiza en algunos puntos. Escogimos dos partes en particular de los mensajes que ha dejado la ministra de Minería. En el diario Mercurio publica lo siguiente: todos los procesos serán públicos y competitivos. Cualquier actor con capacidades y experiencias podrá postular en el marco de las reglas de libre competencia del país, dice la ministra en respuesta a una pregunta que apuntaba fundamentalmente a si esta cancha estaba abierta también para empresas controladas por otros estados, en el caso de las empresas chinas, por ejemplo. Bueno, la ministra agrega: uno de los objetivos de la Estrategia Nacional del Litio es la diversificación de actores, buscar encadenamientos productivos para seguir avanzando en la cadena global de valor del litio. Por eso, concluye, la selección objetiva de socios responderá tanto a criterios económicos como productivos y ambientales, decía Aurora Williams en esta entrevista en particular. Recordemos que ahora viene un proceso de definiciones. En abril ya se hace una convocatoria para los actores privados que quieran manifestar su interés. Luego, en julio, ya debería estar definido ese listado de todas las empresas que tienen interés en explorar y explotar alguno de los salares. Y ahí veremos quiénes son esas empresas precisamente y qué carácter tiene. Ahora, hay varias dudas sobre eventuales conflictos jurídicos que puedan aparecer. Por eso en la tercera, la ministra, cuando se le pregunta quiénes podrán postular a estos procesos de licitación, ¿solo aquellos que tengan pertenencias mineras actualmente o aquellos que no las tengan también? La ministra dice que para eso se abre este proceso de interés, el RFI por sus siglas en inglés, para efectivamente saber qué ocurre. Creo que naturalmente esto también pondrá un dinamismo dentro de los salarios del país entre aquellos que tienen pertenencias que no permiten explorar y explotar litio y los que tienen pertenencias que potencialmente pudieran hacerlo. Va a ser la oportunidad para dinamizar el mercado, dice la ministra, y se produzcan acuerdos que deban producirse. Es decir, no queda zanjado completamente esas dudas. ¿Qué pasa si una persona o una empresa tiene pertenencias en un salar y hay otro que se adjudica una licitación? ¿Cómo se compatibilizan ambos derechos que se puedan generar? Es parte de lo que viene en el debate, pero tendrá que venir un afinamiento probablemente de esas posiciones. Bueno, les contábamos de las reacciones ayer respecto a estas definiciones. Las hubo tanto en el sector privado como también en el ambiental. En el detalle, ¿cuál es la propuesta que está planteando el gobierno? Y las reacciones lo revisamos en la nota de Cristian Noguchi. Según el Ministerio de Hacienda, en Chile existen 68 salares con potencial productivo en el país. Es por eso, y dentro del marco de la Estrategia Nacional del Litio, el Ejecutivo anunció 26 salares que quedarán para la exclusiva extracción del mineral por parte de privados, mientras que otros 27 serán conservados naturalmente. La red de salares protegidos va en línea con los acuerdos medioambientales que Chile ha adscrito, como el 30% de la protección de tierra fijado en la COP15. El Estado buscará preservar el 33% de estos ecosistemas en el país. Vamos a tener un sector de salares efectivamente desarrollando estudios que permitan protegerlo, así como también desarrollar una producción que sea sustentable en términos medioambientales y sociales. Los salares son ecosistemas en general de gran altura, que tienen una rica biodiversidad como flamencos y otras aves migratorias, guanacos, vicuña. Pero no solamente son ecosistemas que tienen esta biodiversidad visible, sino que también existe una biodiversidad invisible, microorganismos. La red de resguardo medioambiental tendrá una para la región de Tarapacá, 15 para Antofagasta y 16 para Atacama, anuncio que levantó reacciones desde organizaciones medioambientales. ¿Cuáles son las variables ambientales que se tomaron en cuenta a la hora de decidir los salares que van a ser priorizados para la explotación? Esa información no ha sido puesta a disposición del público todavía y esperamos que sea puesta lo antes posible. Es un ecosistema único que no ha sido estudiado y en ese sentido nos parece que el gobierno está apurando de alguna manera la creación de esta red sin contar con la información suficiente. Otro aspecto clave fue determinar cuáles salares serán estratégicos para el Estado como accionista mayoritario y en cuáles los privados podrán tener mayor incidencia. Los salares de Atacama y Maricunga tendrán prioridad estatal, mientras que habrán 27 salares en que el sector privado tendrá liderazgo sin requisito de participación del Estado. Para acceder a estos, las empresas tendrán que participar de un proceso de manifestación de interés a partir de abril. Un plazo de aquí a fines de esta década, la producción de litio en Chile puede aumentar hasta cerca de un 70%.
Al mismo tiempo, si agregamos, ¿cierto?, los proyectos que se vayan incorporando a esta estrategia, podemos pensar que en una década vamos a tener un aumento de más del 100% en la producción de litio por parte de Chile. Marca un punto de inflexión en la explotación del litio, que de aquí hacia atrás siempre había sido de una forma poco clara, ¿no es cierto?, donde el Estado no había estado en forma transparente participando, y creo que eso es bueno para los inversionistas, que haya una política, ¿no es cierto?, y que haya un trazado claro de cómo se va a llevar adelante en el futuro la explotación. A pesar de este avance en la estrategia, queda en suspenso la fecha de entrada en marcha de la Empresa Nacional del Litio. Junto a esto, detalles de cómo y cuándo se llevarán a cabo los estudios en los salares protegidos. Bien, 8:13. Vamos a ir a otro tema. Ya les contábamos que ayer el Servicio de Impuestos Internos lanzó la operación Renta para este año y ya hay algunas fechas bien claras respecto a los procesos de devolución en una campaña de este año en particular que anuncia algunas novedades también. Francisca Suárez reportó el tema. Marzo está lleno de gastos. Es un mes muy difícil, por eso anoten la siguiente fecha que será muy agradable. 26 de abril. Ese día será la primera devolución de renta a los contribuyentes que entreguen su declaración anual de impuestos. Será para quienes lo hagan entre el lunes 1 y el 8 de abril. En toda la operación Renta, el Servicio de Impuestos Internos espera recibir más de 4.700.000 declaraciones. Desde el punto de vista de los sueldos que estarían afectos al pago de impuestos en la operación Renta, son todos aquellos que excedan rentas de 850.000 pesos aproximadamente mensuales. Es decir, estamos hablando poco más de 10 millones de pesos anuales. Si tengo rentas que superen ese umbral, voy a tener que pagar impuestos. ¿Cuánto voy a tener que pagar? Va a depender de algunas exenciones a las cuales tengo acceso. Puedo tener acceso a beneficios por educación y van a bajar mis bases y probablemente eso disminuye el pago y lo lleve a cero. 4 serán los plazos para hacer las declaraciones y cada cual tendrá su fecha correspondiente de devolución. Como dijimos anteriormente, la primera fecha de devolución será para el 26 de abril. El siguiente será el 14 de mayo, seguida del 20 de mayo y el último depósito corresponderá al 28 de ese mes. Ahora también deberán declarar sus bienes raíces quienes tengan una propiedad en arriendo o bien desde la segunda propiedad en arriendo para aquellas que sean DFL2. En el caso de las personas que son propietarias de bienes DFL2, si son propietarias de dos bienes, uno en el que viven y otro que lo arrienden, ese que arrienden no se declara. Si tienen una tercera vivienda, que es DFL2, y una cuarta y quinta, de la tercera en adelante, esos arriendos tienen que ingresarse y declararse la declaración. Sabemos que el tema de impuestos puede ser algo enredado para muchos y aquellos que deban hacer esta declaración y no la hagan generará multas e intereses. Bueno, es muy importante revisar en su declaración de impuestos, en esta propuesta que va a entregar el Servicio de Impuestos Internos, que estén todos los ítems considerados, o sea, todas las rentas que yo pude haber tenido por arriendo de departamento, quizás por algún ingreso que tengamos de forma temporal o los ingresos permanentes como el de nuestro empleador. Si tenemos todo declarado o está todo registrado por el Servicio de Impuestos Internos, no debe tener ninguna diferencia al momento de que se efectúe una revisión de mi declaración de impuestos. Para quienes estén exentos, mucha atención, porque si bien no deben pagar el impuesto de segunda categoría, pueden igual tener devoluciones. Es muy recomendable que aquellos que están exentos de la obligación de declarar impuestos, de todas formas revisen si tienen algún derecho a beneficio, como el crédito de educación o la devolución de los intereses de un crédito hipotecario. Si están dentro de aquellos contribuyentes que pueden hacer uso de ello, se recomienda su declaración, ya que van a recibir una pequeña devolución dependiendo de la fecha que efectúen su declaración de impuestos. 4,7 millones de declaraciones espera recibir el Servicio de Impuestos Internos este año, de los cuales casi 2/3 son personas naturales. Por eso es importante que ante cualquier duda se acerquen a cualquiera de los medios de asistencia implementados, como los más de 150 puntos de atención presencial, el servicio de asistencia telefónica, videollamadas para personas con impedimento para desplazarse e incluso talleres informativos y cursos online.
8:17, vamos a ir a otro tema, uno que tiene muy preocupados a los fanáticos del chocolate, seguramente por estos días, justo antes de Semana Santa, cuando los huevitos de chocolate también son protagonistas. Bueno, el tema cobra todavía más importancia. Estamos hablando de los precios récords del cacao a nivel mundial que están llegando a registros históricos y batiendo récords semana a semana. Fíjense que la tonelada de cacao por estos días vale lo mismo que la tonelada de cobre a nivel internacional y es realmente impresionante el salto que se ha pegado este commodity a nivel internacional en los mercados globales. Los invito a que revisemos una gráfica donde va a quedar ahí bien claro cómo ha ido subiendo este precio, que básicamente pasó de cerca de $3.000 la tonelada hace un año atrás, marzo, abril de 2023, a un valor hoy cercano a los $9.960 por tonelada. Es realmente impresionante el salto que se ha pegado este producto, que repercute, por supuesto, como ya les contábamos, en el valor del chocolate. Y ustedes seguramente lo habrán visto también en aquellos mercados donde predomina precisamente este producto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Básicamente son tres factores los que inciden. Por un lado, factores climáticos, condiciones climáticas más adversas que están afectando a algunos de los cultivos en África, por ejemplo. Eso está incidiendo en el precio. Por otro lado, algunas enfermedades específicas que afectan al cultivo del cacao también están generando una disminución en el precio en algunos países. Y eso evidentemente que también impacta en la medida en que hay menos oferta. De esta forma entonces se va configurando un mercado donde la demanda se ha mantenido relativamente estable y la oferta ha ido cayendo. De hecho, las reservas de cacao también han bajado desde el segundo semestre de 2023. Y en datos de la Organización Internacional de Cocoa, por la traducción en inglés, se mantendría un déficit de oferta cercano a 370.000 toneladas durante todo 2024. Así que no se sorprenda si en el contexto de mayores precios también durante este fin de semana se ve reflejado en las compras propias de la celebración de la Pascua 2024. Nos vamos a ir a una pausa, 8:19. Vamos al corte y ya volvemos con más. Profundizar en la reacción que ha tenido la industria minera respecto a los anuncios de esta semana sobre la Estrategia Nacional del Litio y las definiciones que hizo el gobierno en torno a esta materia. Conversamos de esto con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco. Bienvenido, Jorge. Buenos días, Sebastián. Buenos días, gracias por estar en Agenda Económica. Jorge, ¿cuál es la sensación que predomina en la industria después de los anuncios de esta semana? ¿Cómo lo definiría? Bueno, yo creo que hay una expectación. Yo creo que es natural. Se reconoce que hay un avance en algunas precisiones que se habían estado solicitando acerca de la estrategia o la política nacional del litio en términos de un procedimiento o acciones concretas, medidas concretas para permitir el avance de algunos proyectos de litio. Sí. Y en ese sentido se valoran los anuncios acerca de este grupo, ¿no es cierto?, de 26 salares que quedarían disponibles para la iniciativa privada, y ya sea en asociación, digamos, con empresas públicas o 100% privadas, sujeto a una manifestación de interés, digamos, que tendría un principio de procedimiento más o menos claro para iniciar su tramitación en términos de decisiones del Ejecutivo en esta materia. Así que la verdad es que hay una valoración de esos anuncios, junto con obviamente una cautela acerca de aquellas cosas que todavía no parecen tan claras. Sí, le voy a preguntar de inmediato sobre eso, pero respecto a esa valoración que hay por el espacio, ¿es suficiente, digamos, el espacio que se abre para los privados, estos 26 salares? Porque los dos grandes salares, Atacama y Maricunga, quedan con un predominio estatal, ¿no? Y una predominancia del Estado a través de Codelco o Enami. Pero luego son 26 salares en total. ¿Es suficiente espacio? ¿Hay cancha abierta, cree usted, para que los privados desarrollen nuevos proyectos? Estamos haciendo ese análisis. Yo creo que al final esta evaluación va a haber que hacerla al final, desgraciadamente.
Y el problema que tienen estos anuncios es que a priori se ponen demasiadas restricciones. Hay un listado que es aún más largo, ¿no es cierto?, de salarios que van a entrar en un proceso de evaluación de protección y que tampoco conocemos, digamos, claramente cuál es su situación. Se han esbozado algunos criterios con los cuales esos salarios fueron designados, pero pareciera que aquí hubo una especie de negociación a priori, digamos, y el sector interesado en que los proyectos se hagan, mira desde afuera esto, cuando lo lógico sería que estuviéramos tratando de conversar entre todos los que tienen toda la información o la mayor información sobre estas situaciones, tratar de conversar acerca de cuál es lo mejor. Pero bueno, el gobierno ha insistido en ser ellos los que llevan la batuta. Sí. Ha habido de alguna manera un interés o un énfasis innegable por asentar los derechos del Estado en algunas zonas, más que en definir cuáles son los espacios de libertad. Jorge, que nosotros estamos seguros que al final van a ser los espacios que se van a aprovechar, porque no vemos que el Estado tenga ni la agilidad, digamos, ni el dinamismo suficiente como para hacer un desarrollo rápido de eso. Jorge, y seguimos, ¿no es cierto?, esperando que la industria del litio se desarrolle y que podamos extraer litio para lo que se necesita. Sí. Jorge, hay dudas planteadas usted respecto a estos anuncios y se repiten algunos temas que tienen que ver con aspectos legales, digamos, de cómo se podría implementar el ingreso de estos nuevos actores privados en los procesos de licitación. ¿Por dónde pasan esas dudas? No, lo que ocurre es que si bien va a haber una amplitud, no hay ninguna restricción, digamos, para que empresas interesadas manifiesten su interés. Ocurre que los salarios y los depósitos de litio se encuentran en lugares determinados, en zonas territoriales que están cubiertas por propiedad minera, que pertenece a algunas empresas que a la vez han avanzado algunas exploraciones, tienen información, y que al final van a necesitar desarrollarse de una manera u otra, y de manera armónica, ojalá, ¿no es cierto? Y entonces no está claro, digamos, cómo se va a solucionar ese tema, cómo se va a solucionar ese eventual conflicto que pudiera haber entre esas empresas, entre esa propiedad minera ya existente y la concesión del litio por la vía de los SEOL, que es la vía que parece que el Estado también ha elegido entregar en lugar de, por ejemplo, concesiones administrativas. Sí. Entonces, ese tipo de dudas son las que surgen. Además, se han excluido a priori algunos salarios, ¿no es cierto?, con algunas frases un poco ambiguas, ¿no es cierto? Se alude a salarios que ya están en explotación, como el salar de Atacama, y queda la duda, ¿no es cierto?, si se está excluyendo el total del salar. Todavía hay empresas privadas que tienen algún proyecto en el salar de Atacama, además de SQM y Abermal, que son las empresas arrendatarias de Corfo, y Codelco, la futura arrendataria de Corfo. Entonces, se alude también a salarios en zonas limítrofes, que tampoco se entiende cuál es el criterio para excluirlos totalmente. Entonces, hay dentro de los anuncios que se han hecho algunos aspectos que va a haber que ir especificando. Sí. Jorge, pero nosotros hemos preferido poner el énfasis en la oportunidad que abre el anuncio más que en los problemas que creemos nosotros que se deberían ir solucionando, esperando que el gobierno tenga la voluntad, digamos, de entrar en esos temas. Por supuesto, para dar certeza. En virtud de los diálogos que se puedan suscitar a raíz de las manifestaciones de interés, ir entrando en un sistema que sea racional, digamos, para poder echar a andar este asunto de una vez. Jorge, hoy día Juan Carlos Guajardo de Plus Mining en el diario Mercurio planteaba un punto que es bien atendible y hablaba sobre la necesidad de llegar también a acuerdos políticos en torno a esta estrategia para que después, con un nuevo gobierno, que eventualmente puede ser de otro signo, no haya otro reinicio de la estrategia o cambios que sean muy radicales y que retrasen en definitiva todo esto. ¿Usted está de acuerdo? ¿Se necesita eso?
Yo creo que lo que subyace en el fondo de la dificultad que ha habido para hacer estos anuncios es precisamente ciertas declaraciones a priori de este gobierno que han sido más bien políticas, ¿no es cierto? El tratarse de un gobierno ecológico le ha puesto un sello y a lo mejor una especie como de pudor, digamos, para poder convenir algunas cosas que pudieran solucionarse desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la información, digamos, disponible. Y esto se traduce en ciertos pies forzados, como es el porcentaje de protección de salarios, etcétera, que son cosas que hay que ir viendo en el mérito de la realidad de las cosas. Entonces, yo creo que por ese lado es cierto, sería deseable tener una definición desde el punto de vista político, porque si no vamos a seguir entrando en este tema y vamos a transformar esto en una tensión de tipo casi ideológico, cuando de lo que se trata es de desarrollar una industria que además es perfectamente compatible con las necesidades que el mundo hoy día tiene para avanzar hacia un estado de cosas, digamos, más ecológico. Sí. Jorge, lo último, respecto a quienes puedan participar como inversionistas privados, a quienes manifiesten su interés. La ministra Williams hoy día decía en el Mercurio que la cancha estaba abierta, y ante la pregunta de si eso podía significar también que llegara alguna empresa de un estado, de otro estado, digamos, apunta fundamentalmente a empresas chinas, no había problema en la medida en que fueran competitivas. ¿Usted está de acuerdo con esa cancha abierta, digamos, a cualquier inversionista? A mí me parece que desde el punto de vista de la manifestación o de la definición de la estrategia, me parece bien que no haya restricciones, a priori. Hemos insistido mucho en eso. Pero, insisto también, aquí se necesita un reconocimiento de la realidad, en el sentido de que ya hay empresas que están en el tema, que están en ciertos proyectos y que también necesitan una oportunidad para un reconocimiento y sobre todo certeza. Las empresas van a necesitar certeza sobre todo para saber que lo que inviertan hoy día en terminar las exploraciones, en convenir o desarrollar tecnologías de extracción, se va a poder cumplir. Y yo creo que en ese sentido es bueno que haya una apertura. Pero lo más importante aquí es la apertura al diálogo, el diálogo técnico, ¿no es cierto? El diálogo de alguna manera fundado en los antecedentes de la realidad, entre los cuales hay que incluir, por supuesto, todo el tema de las comunidades, hay que incluir el tema de la tecnología, que hoy día es algo que está especialmente poco claro y que se aplica también a las explotaciones del Estado. Bien. Jorge, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana para profundizar más en estos anuncios. Que esté muy bien. Gracias, Sebastián. Esperaremos los anuncios entonces. Buenos días. Hasta luego. 8:32 nos vamos. Gracias por acompañarnos. Pronto comenzamos Noticias Express con Fresa Sultán.